¿A qué intervalo podemos restringir f de x igual a coseno de x menos pi sobre 4 para que f de x sea invertible? Y nos muestran cómo se ve coseno de x menos pi sobre 4, su gráfica. Veamos qué es lo que significa para una función ser invertible. Una función es un mapeo de un conjunto que llamamos dominio. Mi pluma está un poco gruesa el día de hoy. Ahí lo tenemos. Así es que este conjunto es el dominio, mientras que este conjunto de aquí es el rango. El rango. Una función mapea un elemento del dominio a un elemento del rango. Eso es lo que hace una función, mientras que la inversa de una función mapea un elemento del rango a un elemento del dominio. Eso es lo que hace la inversa de la función. Esa es la dirección de la función, esa es la dirección de la inversa de la función. Ahora, una función no es invertible cuando se da la siguiente situación. Se tienen dos elementos del dominio que se mapean a un solo elemento del rango. Aquí tenemos que ambos elementos se mapean a este elemento del rango. Aquí estas dos representan a la función. Si este es el caso, no va a ser posible definir una función inversa, pues si esta es la entrada de la función inversa, ¿a qué elemento lo vas a asignar? ¿Lo vas a asignar a este elemento o lo vas a asignar a este elemento de acá? Por lo cual, para que haya inversa, requerimos un mapeo 1 a 1. Es decir, para cada elemento del rango hay un solo elemento del dominio del cual procede. Una manera de ver esto es trazando una línea horizontal en la gráfica de la función y ver si cruza la función más de una vez. Y aquí podemos ver que este es el caso. Trazamos una línea horizontal y vemos que en este caso la cruza varias veces. ¿Y por qué se da esto? Déjame mejor hacerla en un número que es más fácil de ver. Déjame trazar aquí la línea horizontal. ¿Por qué esta línea horizontal nos muestra que no existe la función inversa? Esto es así, pues para la parte del dominio que se está mostrando aquí, podemos detectar que hay varios elementos que mapean al mismo elemento del rango. Mapean a 0.5. 0.5, si evalúas la función en este valor de aquí, obtienes 0.5. Si evalúas la función en este valor de aquí, también obtienes 0.5. Y si evalúas la función en este valor de aquí, también obtienes 0.5. Y si se da esa situación, que tenemos múltiples elementos del dominio que mapean a un solo elemento del rango, entonces la función no es invertible para ese dominio. Así es que lo que vamos a hacer es restringir el dominio para que, si aplicamos esta que llamaremos la regla de la recta horizontal, solo intersectemos la gráfica de la función una sola vez. Revisemos entonces estas opciones. El primero es el intervalo abierto que inicia en menos 5 cuartos de pi, abierto en menos 5 cuartos de pi, aquí está menos pi, un cuarto hacia la izquierda es menos 5 cuartos de pi, aquí tendríamos menos 5 cuartos de pi, y el intervalo termina en menos un cuarto de pi, aquí tenemos menos un medio de pi, aquí sería menos un cuarto de pi, abierto. Vamos a usar un color distinto para marcar esto. Aquí tenemos el intervalo menos 5 cuartos de pi a menos un cuarto de pi, es abierto, no incluye los extremos. Aplicamos entonces la regla de la recta horizontal, esta sería la recta horizontal. Podemos ver que aquí hay dos elementos del dominio, vamos a ubicarlo mejor, que van al mismo elemento del rango, que sería el valor de menos 0.6. Si tratara de encontrar la inversa de menos 0.6, ¿a qué valor iría? ¿Iría a este valor o iría a este otro valor? Así es que este intervalo no aplica. Ahora, de menos pi a pi. Lo voy a hacer en este color. El intervalo es de menos pi a pi. Incluimos el menos pi porque es un intervalo cerrado a pi, y también incluimos el pi, también está cerrado en pi. Construimos la recta horizontal y vemos que no hay inversa, hay intersección en dos puntos. De hecho, podemos tomar la recta que ya tenemos, que hicimos aquí en azul, y nota que hay varios elementos del dominio que mapean a 0.5. ¿Cuál sería entonces f inversa de 0.5? No puedes encontrar una función inversa que mapee a un solo elemento del dominio, así es que descartamos también este intervalo. Ahora, menos un medio de pi a un medio de pi. Vamos a graficarlo. Se me están acabando los colores. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos menos un medio de pi a un medio de pi. Es cerrado el intervalo. Veamos. Este es el intervalo. Se ve interesante. Aquí sí está funcionando. Pero aquí no.
aquí tenemos un problema. Aquí la recta horizontal intersecta en 2 puntos. Tengo 2 elementos del dominio que mapean al mismo elemento del rango, así es que también descartamos este intervalo. Me queda una sola opción. Espero que esta sí funcione. Inicia en medio pi es intervalo abierto, y termina en 5/4 de pi. Aquí tenemos pi, sería 1/4 a la derecha de pi. Aquí termina en 5/4 de pi. Veamos entonces, parece ser que este sí funciona. Tracemos las rectas horizontales para todo el intervalo. Sí, efectivamente, para todo el dominio, la intersección de las rectas horizontales con la gráfica de la función se da en un solo punto. Así es que podemos concluir que para todo elemento del rango que se está mapeando, solo existe un elemento del dominio del cual procede. Se cumple la prueba de la recta horizontal. Este es un intervalo válido.